Bien, bienvenido a esta nueva clase en la que estaremos hablando de los elementos de operación eléctrica manual. Estaremos hablando de distinto tipo de dispositivos que nos sirven para dar marcha, paro, seleccionar circuitos eléctricos en un mismo esquema. Entonces, vamos a hablar de varios de estos dispositivos que son útiles para este fin. Vamos a hablar de los pulsadores. Bueno, existen algunos tipos de estos pulsadores, entre ellos el pulsador normalmente abierto, o por sus siglas en inglés NO, o normalmente Open. En resumidas cuentas, tiene dos bornes que están normalmente abiertos. Una vez pulsados, llegan a cesarse. Dejan de pulsarse y vuelven a su modo normal, que es normalmente abierto. Aquí podemos ver un gráfico de un pulsador normalmente abierto o normalmente open. Y lo que tiene este pulsador sencillamente es dos bornes, ¿no? Dos bornes. Una vez que se pulsa el botón, este contacto que estaba normalmente abierto llega a cesarse. Deja de pulsarse y vuelve a la normalidad, que es normalmente abierto. Esto se utiliza principalmente para dar marcha a los circuitos eléctricos, para encender, como podríamos llamarlo, ¿no? Pasemos al siguiente pulsador, que es el pulsador normalmente cerrado, o por sus siglas en inglés NC o normalmente close. El principio de funcionamiento es totalmente inverso al pulsador antes mencionado. En funciones normales tiene dos bornes que están cerrados, pero cuando está accionado o pulsado, llegan a abrirse hasta que lo dejamos de pulsar. De esa manera, volviendo a su estado normal, que es cerrado. Entonces aquí podemos ver de manera gráfica un pulsador normalmente cerrado, NC, o normalmente close, que en condiciones normales tiene dos bornes que entre ellos están cerrados. Una vez que pulsamos el botón, este borne normalmente cerrado llega a abrirse. Dejamos de pulsar y el borne o los contactos de este pulsador vuelven a la normalidad, que serían normalmente cerrados. Este tipo de pulsadores lo utilizamos para dar paro a los distintos tipos de circuitos. Pasemos a ver este otro pulsador, que es un pulsador doble, que incorpora en el mismo pulsador un pulsador normalmente open o normalmente abierto y un pulsador normalmente close o normalmente cerrado. Entonces, prácticamente son dos pulsadores incorporados en una sola pieza que pueden llegar que están completamente aisladas, ¿no? Una de la otra. Entonces, con un multitester podemos llegar a identificar cuál puede llegar a ser el contacto de cada uno de estos dos pulsadores. Un detalle importante es que estos pulsadores, y los que hemos visto con anterioridad, están diseñados para poder ser adosados en los cubicales o los cuadros eléctricos, en la chapa metálica que estos tienen, ¿no? Entonces fácilmente podemos llegar a adosar estos pulsadores haciendo perforaciones en el cubical. Ahora vamos a pasar a hablar de un conmutador que es para los cuadros eléctricos. Entonces el conmutador en condiciones normales tiene tres puntos, ¿no? Tiene el punto 0 y cuando llega a seleccionarse puede seleccionar el borne 2 o el borne 4, o si existiera otro borne también puede hacerlo, ¿no? Entonces prácticamente es un selector que tiene un común y va cerrando el circuito con distintos tipos de bornes extras que puede llegar a tener, ¿no? Prácticamente es un conmutador, ¿no? Que tiene un punto común y algunos auxiliares, ¿no? Entonces se utiliza probablemente para seleccionar si un circuito funcionará en sentido manual o en sentido automático. Generalmente se lo utiliza para eso, ¿no? O para también dar marcha y paro a distintos tipos de circuitos eléctricos.
Muy bien, entonces de esa manera llegamos a la conclusión al analizar este tipo de equipos para llegar a operar de manera manual distinto tipo de circuitos eléctricos.